prosiguiendo con el curso en el tema de las ponencias, tenemos ahora al doctor Carlos Soria, quien expondrá el tema aplicación de los principios del derecho ambiental en casos emblemáticos. El doctor es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, maestro en Ciencias Sociales con mención en Estudios Amazónicos por la Flaxo Ecuador. Asimismo, doctor por la Universidad Flinders de Australia del Sur. Desde el año 1988 trabaja en el desarrollo de la política pública en temas ambientales e indígenas en ONGs y cooperación técnica internacional en Perú y Ecuador. Es coautor del Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Perú, así como de la Ley General del Ambiente, entre otras normas. Asimismo, también ha participado como consultor internacional en Derecho Ambiental, Pueblos Indígenas y Políticas Públicas. Trabajó en África con el proyecto Red Mosfit en Mozambique entre los años 2018 y 2020, elaborando la estrategia de fiscalización forestal para la Agencia Nacional para el Control de la Calidad Ambiental, incluyendo una evaluación de las inspecciones forestales, una estrategia, un plan de acción y un manual para mejorar la inspección forestal, frenar la deforestación y la tala ilegal. Ha dictado en una docena de universidades de Perú, Bolivia y Estados Unidos de América. Dicho esto, le cedo el uso de la palabra del estimado doctor Carlos. Hola, ¿me escuchan? Sí, Hola, ¿me doctor, escuchan? se le escucha. Ok. Se le escucha. Por favor, le voy a agradecer que me avise porque a veces se desconecta mi audio, ¿sí? Listo, doctor. Sí. Bueno. Muy buenas tardes. Un gusto estar con el Núcleo de Investigación en Derecho Ambiental. Gracias por invitarme nuevamente. Voy a compartir una presentación que me espero ayude a desarrollar esta conversación. Compartir. Gracias, Omar. Sí, bueno. ¿Logran ver la presentación? Sí. Es un PowerPoint. Sí, doctor, Oh, se le... muy bien. Bueno, entonces, en primer lugar, el derecho ambiental digamos, la preocupación con la calidad del ambiente y su reflejo en normas jurídicas viene desde muy antiguo, ¿sí? Hay casos en la Edad Media, por ejemplo, donde en Londres ya estaban legislando sobre el uso del carbón como fuente de energía. Si ustedes han vivido en un pueblito donde se utiliza carbón, saben que en la mañana y en la tarde, a la hora que se prepara la comida, todo el pueblo huele a carbón y hay partículas o material particulado que va a estar en el aire, ¿no? Entonces, esto ya era una preocupación en ciudades en la Edad Media, ¿no? También había una preocupación con el cuidado de grandes áreas naturales, mantener biodiversidad, tener reservas, ¿no? Pero el derecho ambiental como tal, como lo conocemos hoy, es un resultado de la posguerra, ¿no? Posteriormente a la Segunda Guerra Mundial y con el proceso de industrialización que supone la victoria aliada sobre los alemanes, los japoneses, los italianos, hay un crecimiento, ¿no?, del aparato industrial, del aparato productivo, una expansión del uso de recursos por todo el planeta. Recuerden que, por ejemplo, en el caso del caucho, los alemanes con sus submarinos van a impedir que Norteamérica pueda recibir caucho de sudeste asiático, ¿no? Y entonces eso hace que, que los norteamericanos volteen los ojos a la Amazonía, que era
el lugar original del caucho y donde habían obtenido las semillas que luego se llevaron a Malasia, ¿no? Entonces, en esa lógica, esa mirada también hacia América, por esos recursos que en el contexto de la guerra eran importantes, también marcan una preocupación hacia adelante. Y es a partir de esa Segunda Guerra Mundial que comenzamos a tener entonces normas como la Convención para la Protección de las Bellezas Escénicas del Hemisferio Occidental, o algunos convenios con Estados Unidos para promover, por ejemplo, el concepto de bosques nacionales o de reservas nacionales, ¿no? Entonces, esta idea de comenzar a gestionar áreas, esta idea de manejar recursos y tener un cierto cuidado ambiental, existe por el crecimiento de la demanda en la Segunda Guerra Mundial, pero se va a consolidar a partir de 1969 con la aprobación de la Ley de la Política Ambiental en Estados Unidos, ¿no? La existencia de un gobierno, de un Congreso demócrata, va a obligar al presidente republicano a aprobar esta Ley de la Política Ambiental. Y esa Ley de la Política Ambiental que comienza a ser aplicada a partir del año 70, va a desarrollar toda la institucionalidad ambiental y una serie de criterios del derecho ambiental y los principios que hoy están muy expandidos por el mundo, ¿no? Una creciente demanda por recursos va a generar también impactos y desigualdades, porque los recursos no están pues en las zonas más urbanas, modernas y con mejor presencia del Estado, sino que generalmente están en partes remotas, donde a veces la gobernanza no es aquella del segmento más moderno de la sociedad y con mejores recursos tecnológicos y personal, sino que es una gobernanza que todavía está en cuestión, digamos, los problemas que nosotros enfrentamos en grandes áreas rurales del país, ¿no? Entonces, el aprovechamiento de recursos en contextos de impactos ambientales negativos o de grandes desigualdades de las poblaciones que comparten un territorio va a generar también una demanda creciente del reconocimiento de derechos ciudadanos, del derecho de los pueblos indígenas y de la evolución del contenido de los derechos humanos, en particular los económicos, sociales, culturales y ambientales, ¿no? Para interpretar el derecho ambiental creo que es fundamental leer las resoluciones, la legislación, la doctrina, pero también es fundamental construir un análisis de los casos de nuestra práctica jurídica ambiental, ¿no? Una fenomenología, esto es decir, en lugar de pensar de manera deductiva a partir de una idea lógica, lo que hay que hacer es derivar ideas lógicas a partir del análisis de los hechos concretos, ¿no? Esto es algo que se hace poco, hablamos mucho en genérico y hacia adelante, y en realidad la política ambiental ya tiene unas décadas, ha habido una práctica, ha habido unas decisiones que se han tomado, ha habido unos casos, tanto en Occidente como en otros sistemas jurídicos, ¿no? En la familia del derecho anglosajón, por ejemplo, los juicios en defensa del interés público no aparecen en las leyes o en los reglamentos, ¿sí? Pero el derecho anglosajón permite también que las cortes interpreten la aplicación del derecho y generen mecanismos como reconocer el litigio de interés público. En un sistema como el nuestro, que es más positivo de derecho civil, que requiere una legislación inscrita, los jueces difícilmente van por este camino, salvo en algunos casos ejemplares, como podrían ser señalar el caso de jueces, y en particular de la Corte Constitucional en Colombia o de jueces en Argentina, que han sido innovadores y proactivos, ¿no? Ahora, la regulación pública ambiental recibe una influencia de una serie de fuentes, ¿no? Algunas son los organismos internacionales como Naciones Unidas, otros los organismos de derechos humanos, otros las propias organizaciones que trabajan en estos temas, aquellos que han sido víctimas de vulneraciones de derechos, etcétera, ¿no? Y entonces, por ejemplo, podemos, hablando de indígenas en aislamiento, ver que no solamente se genera impacto cuando se obtiene una sentencia que confirma nuestra petición,
sino que a veces también, incluso cuando nos deniegan la petición, la sentencia puede, o la decisión puede tener un efecto positivo en términos de política pública y de plantear alguna pauta, a veces no expresamente dicha. Y con eso me refiero, por ejemplo, al caso de que en el año 2007 tuvimos 4 solicitudes de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una para el caso Cugapacori Nahuananti, otro para el caso Tagaeri Taromenane, otro para el caso Cacataibo y otra para el caso Mascopiro Llore y Amahuaca. Entonces, estamos hablando en estos casos de solicitudes de medida cautelar para pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial que se ha propuesto la creación de reservas para su protección y el Estado después de una década no había avanzado en ello, ¿no? En estos 4 casos tenemos 3 que están referidos a territorios donde se desarrolla actividad petrolera y 1 que está referido a territorios con actividades informales por parte de madereros ilegales, ¿no? Entonces, ¿cómo respondió la comisión en estos casos? ¿Y qué nos dice un análisis de la fenomenología en este caso, ¿no? Nosotros revisamos los 4 casos, vemos qué se hizo o qué no se hizo y cuál es la decisión que se adopta. ¿Y qué nos dice esto? Bueno, tenemos en el caso del Perú una ley 28736 que es el régimen de protección de estos pueblos en aislamiento y contacto inicial. Y en virtud de eso, deberíamos haber identificado los territorios donde se encuentran y protegerlos. Estas medidas cautelares llegan ante la Comisión Interamericana precisamente porque ha pasado una década y no se han tomado las acciones. Si vemos los actores contrapartes, digamos, en estos procesos, tenemos 3 vinculados con empresas petroleras y 1 con madereros ilegales no identificados. La Corte decidió otorgar una medida. ¿Cuál creen? Pues la de los madereros ilegales, ¿no? Los madereros ilegales no van a ejercer su defensa ante la Corte, no van a asistir con abogado a Washington y por tanto es un poco más fácil resolver ese caso y dejarlo con la decisión que establece la Corte. En el caso de las empresas petroleras, estos sí tienen estudios de abogados de primera calidad que van a contestar cualquier decisión que se tome y van a buscar reducir la responsabilidad de sus clientes, ¿no? Entonces, hay que entender esto para entender no solamente que la norma funciona por aquel principio que pueda estar en la legislación, sino que hay que entender la práctica, el contexto político, el análisis de la interpretación que dan los miembros de esa corte en un determinado momento sobre la aplicación del derecho, ¿no? Con esto es con lo que me refiero a la importancia, no solamente de revisar la legislación y la doctrina, sino de poder hacer una fenomenología de los casos que nos interesan, ¿no? Entonces, planteada esta matriz, digamos, para entrar a interpretar el derecho ambiental, diré luego, pues, que el litigio de interés público tiene varias fuentes, ¿no? En Estados Unidos, como decía, nace en las cortes, nace con ciudadanos que van y cuestionan decisiones de la autoridad, en particular, por ejemplo, una represa en el río Hudson y los vecinos consideraban que podrían verse afectados en términos de la modificación y el cambio del ecosistema, la afectación del río, la interrupción del flujo migratorio de especies hidrobiológicas, etcétera, ¿no? Entonces, 6 ciudadanos llevan este caso ante una corte y plantean pedidos de información y sus cuestionamientos al diseño planteado por la Autoridad de Energía, ¿no? Finalmente logran una sentencia en la cual se ordena al administrado tomar en cuenta los valores ambientales. En el caso europeo es un poco diferente. Hay autores alemanes, ingleses e incluso sudafricanos que hablan de la constitucionalización del ambiente con la idea de convertirlo en un sujeto propio en la protección constitucional
y de esa manera lograr que las Cortes le puedan dar respaldo y que los congresistas entren a regular la materia, ¿no? Por esa vía se exige la responsabilidad del Estado para con sus ciudadanos, ¿no? El constitucionalismo ambiental se asocia con debates en torno a la protección de derechos ambientales, la forma que las constituciones utilizan para constituir el Estado, la separación de poderes y la aplicación de principios como el de legalidad y otros, ¿no? En América Latina hemos sido un poco más bien de una tradición legalista, formalista. Tenemos el derecho civil, que nos lleva a pensar en que primero la norma y luego la práctica. Es muy raro encontrar un juez, encontrar un funcionario que de manera innovativa arriesgue en crear derechos, ¿no? Entonces, la idea del deber del Estado de proteger el ambiente en América Latina viene desde las constituciones, y las constituciones van a llevar luego al desarrollo de la legislación más detallada. Y a partir de ello es que poco a poco vamos llegando hacia la idea de que también haya un aparato jurisdiccional a cargo del tema, ¿no? Nuestro ponente anterior nos decía la importancia de los tribunales ambientales, y en el Perú, pues, el año pasado hemos terminado de implementar el último mecanismo que le faltaba al sistema de gestión ambiental y al sistema de evaluación ambiental, que es la instalación del Tribunal de Solución de Controversias Ambientales del MINAM. En el Perú tenemos el Tribunal de Fiscalización Ambiental de la OEFA, tenemos el Tribunal de Fiscalización en Materia Forestal y de Fauna Silvestre de los INFOR, y encima de ellos tenemos dentro del MINAM una instancia que permite, en casos en que múltiples entidades de fiscalización ambiental hayan emitido procedimientos administrativos sancionadores y un administrado considere que varios de ellos están referidos a un mismo hecho y fundamento, y se dé la triple identidad entonces de sujeto, hecho y fundamento, para poder argumentar que este tribunal dirima un conflicto de competencia positivo. Aunque también hay casos de conflicto de competencia negativo, como cuando dos entidades rechazan ser la responsable del procedimiento que un administrado requiere, ¿no? Entonces, este tribunal está instalado, como decía Roldán, es un tribunal administrativo, sus decisiones pueden ser revisadas. De hecho, en este momento me parece el tribunal ha emitido 9 resoluciones, una de las cuales está en un procedimiento contencioso administrativo, ¿no? Ahora, en materia de seguros, pues es cierto que no hay seguros en general sobre el proyecto, ¿sí? Ahora, yo creo que probablemente con el esquema de evaluación ambiental que tenemos, que es un esquema parcial, donde cada instalación dentro del perímetro, digamos, de la instalación que manejamos va a tener su propio estudio ambiental. Es decir, podemos comenzar con un pozo de producción en un lote petrolero y de repente más adelante considerar que necesitamos una estación de bombeo porque encontramos que es necesario llevarlo más lejos, o preferimos hacer otros pozos nuevos cerca. Cada uno va a tener un estudio de evaluación ambiental diferente, separado, ¿no? Entonces, esta gestión del territorio no tiene, como decía Roldán, un seguro que garantice que los impactos no deseados que se puedan causar estén cubiertos. Sin embargo, hay una pequeña parte en la que sí se utilizan los seguros y tiene que ver con la parte de transporte. Entonces ahí sí se exige que los vehículos, primero, tengan una póliza que cubre daños al medio ambiente y que cubre daños a terceros, ¿no? Eso está en materia de residuos sólidos y está en materia de residuos peligrosos o de residuos no domésticos, ¿no? Entonces, por un lado, en el Perú tenemos esa legislación, tenemos alguna
legitimación de lo que sería un mecanismo de seguro, y por supuesto podemos mirar al mundo y entonces entender que hay otras legislaciones que también hablan de estas materias y podrían iluminar nuestra discusión sobre el tema, ¿no? Ahora, en América Latina tenemos tribunales, como decía Roldán, en Chile, en Costa Rica, tenemos también en Canadá, pero en general tenemos algo así como 1.200 tribunales nacionales, regionales y provinciales en el mundo. Y aproximadamente como en 190 países existe o un tribunal en el Poder Judicial o un tribunal administrativo. Entonces, coincido con Roldán que esta es una tendencia y que es una tendencia un poco lenta y costosa para prevenir intervenciones de remediación que en realidad requieren mecanismos ex ante, como sería el caso del recurso que aquí se comenta, ¿no? Esto, pues, lo hemos venido discutiendo durante décadas. Recuerdo durante la implementación del proyecto Camisea, se le dijo al BID la necesidad de contar con un seguro que pudiera cubrir posibles afectaciones a lucro cesante, daño emergente y un tercer rubro de daños no considerados, pero que se dan durante las operaciones, ¿no? A veces tenemos un derecho de vía de 10 metros, pero estás en una zona de pendiente, haces tus actividades y terminas afectando no 10 metros, sino de repente 15, 20. Y esos otros 5 o 10 más que afectaste, pues están dentro del terreno o del Estado o de un particular. Entonces, hay que compensar eso, y esos son los daños que no habían sido previstos, como el emergente y el lucro cesante. Entonces, aquí hay un abanico de temas que se han venido discutiendo durante por lo menos 4 décadas, y que hacia el final de la charla vamos a comprender por qué no avanzan. Es que en realidad en todo hay política, y hay quienes trabajamos en defensa del interés público, hay quienes trabajan en defensa del interés privado, y también hay actores políticos, ¿no? Entonces, no digo políticos partidarios, sino actores políticos que intervienen en la gestión propia ambiental, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso Escazú, es claro que hay hasta partidos políticos que no están de acuerdo con firmar el tratado, mientras que hay una otra parte de la sociedad peruana que considera que es indispensable hacerlo, ¿no? Entonces, esta política, esta discusión sobre la forma de hacer las cosas, sea en materia de legislación, sea en materia institucional y ambiental, también termina influyendo sobre cómo generamos o no mecanismos para hacer efectivo el derecho, ¿no? Otro elemento que quería mencionar es que ha habido una evolución del derecho ambiental, lo podemos ver a nivel internacional, desde los años 70 hasta ahora el tema ha ido complejizándose. Primero hablábamos de simplemente conservación o uso sostenible, después comenzamos a hablar de gestión del territorio, ordenamiento, desarrollo sostenible, y finalmente, después de 2005, cuando el cambio climático estalló en la cara de George Bush con la llegada del huracán Katrina que destruyó Nueva Orleans, entonces hemos entrado en un proceso acelerado de regulación del tema cambio climático. Tuvo como punto cumbre el Acuerdo de París, y ahora estamos avanzando en generar mecanismos, por ejemplo, para valorar el carbono, para un mercado de carbono, para la migración hacia la economía verde, para hablar de economía circular, etcétera, ¿no? Entonces, hay un pensamiento ambiental que es dinámico, que va construyendo nuevas metas que requieren contenidos e instrumentos para hacerlo realidad. En esa lógica, tenemos nosotros algunos principios del derecho ambiental
el principio de soberanía, que es el derecho soberano de los estados a explotar sus propios recursos naturales de acuerdo a sus propias políticas, y la responsabilidad de asegurar que estos que tales actividades dentro de su jurisdicción o control no causen daño al ambiente de otros estados o áreas fuera del alcance de su jurisdicción nacional. Este principio de soberanía está en la Declaración de Estocolmo como el principio 21 y en la Declaración de Río como el principio 2. Ahora, ¿por qué menciono este principio? Bueno, deben saber que hay el caso de una planta papelera que se propuso construir en Uruguay, se hizo su instrumento de gestión ambiental y se autorizó que la descarga de efluentes fuera a dar al río Paraná. Resulta que la ubicación de la fábrica de pulpa estaba también en un río que es frontera internacional, de manera que los residuos terminaban bajando hacia Argentina. Argentina llevó este tema a sede judicial internacional y demandó que Uruguay revocara la licencia o tomara medidas sobre el tema, ¿no? Entonces es un caso bien interesante, bien importante, en el cual uno de los primeros que estamos discutiendo en América Latina, la aplicación de principios de derecho ambiental entre dos países, ¿no? Estos casos, pues, no acaban con una decisión, ¿no? Como ustedes sabrán, casos que llegan a la Comisión Interamericana a veces toman 20 años para que se produzca una decisión, inclusive en casos en que se produce una decisión firme, innovativa, pautada para su implementación, como es el caso de la comunidad Aguastingui versus el gobierno de Nicaragua, reclamando la anulación de una concesión forestal y el otorgamiento de sus títulos comunales. La comunidad gana el caso, obtiene una decisión favorable y 20 años después la comunidad sigue demandando que el Estado termine de implementar la sentencia. ¿Y por qué pasa esto? Pues hay que pensar en la aplicación de la ley en el tiempo y hay que pensar en estos otros elementos del contexto que les decía. Entonces, si bien hay una normativa, hay un principio de derecho y luego hay una sentencia que decide cómo se cumplen las cosas, también hay que tener presente que los gobiernos cambian de orientación y algunos pueden ser más proclives a cumplir las sentencias de un organismo internacional y otros, como hemos visto en el caso del Perú, son perros tratándose de morder la cola, diciendo que tenemos que salir del sistema interamericano, que el sistema interamericano limita la soberanía, etc. Y no entienden que vivimos en un contexto en el que el mundo está integrado. No existe una sola economía en el planeta que no pueda tener relación con el mercado internacional y el comercio internacional, y entonces hay que ser consciente, primero, de que vivimos en ese contexto, y segundo, que la construcción de decisiones innovadoras requiere voluntad política. Y esa voluntad política varía por el simple hecho de que cada cierto tiempo hay elecciones y a veces elegimos opciones que pretenden ser diferentes a lo que ha sido la gestión anterior, digamos, ¿no? Y todas estas cosas se cruzan con la implementación de decisiones, con el desarrollo de la legislación y la construcción de la institucionalidad, ¿no? Pero bueno, este caso en Uruguay entonces va a marcar un primer caso de la aplicación de ese principio de soberanía del que hablábamos hace unos minutos. Y también hay otros casos importantes que son menos visibilizados, como por ejemplo el derecho al desarrollo económico social. Es el derecho de todo ser humano al desarrollo social y económico a fin de alcanzar un nivel de vida y de trabajo favorable y crear las condiciones para la continua mejora de la calidad de vida. Esto parece una declaración un poco lírica de desarrollo social económico para todos. Pero ¿cómo se traduce esto en la práctica de algunos sujetos de derechos
en particular. Entonces podemos hablar de pueblos indígenas. Una parte fundamental del desarrollo social y económico de una población indígena es tener la seguridad sobre su territorio. Es tener un título que sea reconocido por los actores estatales y por los actores privados como un título legítimo y que permite a este individuo indígena o a esa comunidad indígena, como es el caso de muchos, manejar ese territorio, ¿no? Entonces, un caso importante en este momento es, por un lado, el caso de lo que en Brasil se llama marco temporal. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de marco temporal? Cuando hablamos de marco temporal nos referimos a una idea que ha nacido durante el gobierno de Temer y luego Bolsonaro de limitar la aplicación de derechos indígenas. Y para eso dicen que los derechos indígenas no se deben reconocer eterna e indefinidamente, sino que hay que marcar una fecha. Y en este modelo de lo que se llama marco temporal, podemos ver que los proponentes fijan la fecha de 1988, cuando se aprueba la última constitución brasileña, como el punto para decir que con posterioridad, o sea, las comunidades que se creen con posterioridad a ser tituladas, ¿no? Esto es algo que no existe en ninguna parte del mundo, existe en la práctica, pero no en la legislación. Podemos encontrar países en África, por ejemplo, como Uganda, que no tienen normas de reconocimiento de derechos indígenas. Podemos encontrar países como Mozambique, que han buscado acabar con la estructura social que permitía el manejo de del territorio por la población local, y en teoría le dan el poder a un puesto administrativo, pero el puesto administrativo, aun cuando te pueda otorgar el derecho para manejar un recurso como sea el forestal o el agrario, resulta que en la práctica, si tú no negocias con los líderes locales, no vas a poder contratar gente, porque son los líderes locales que manejan la oferta de empleo, lo que te ha dado la autoridad administrativa se haga efectivo con un acuerdo con aquellos que manejan el espacio social local y que por tanto pueden proveer la mano de obra, ¿no? Entonces, hay esquemas, en África en particular, en Asia, donde los derechos indígenas están muy relegados, ¿no? Nosotros en América Latina, en Perú, tenemos una legislación indígena, en México, en Chile, Colombia, Brasil. Los enfoques de cómo la cumplimos son muy variados, pero el derecho indígena está muy vinculado a una temática de territorio, de gestión de recursos y de derecho ambiental, ¿no? Y ello se ve en este principio de derecho económico social que nos dice el del derecho de todo ser humano al desarrollo social y económico a fin de alcanzar un nivel de vida y trabajo favorable y crear condiciones para la continua mejora de la calidad de vida. Bueno, lo primero que hay que hacer para lograr eso es titular el territorio, ¿no? Y tenemos en Brasil, les decía, en este momento una discusión a nivel de la Corte Suprema sobre la solicitud para poner 1988 como fecha límite para el reconocimiento de derechos indígenas, y cualquier asentamiento que se constituya posterior a esa fecha no tendría derecho. Un segundo caso es el caso de la tierra que se llama Raposa Serra do Sol. Es una tierra indígena, es un... bueno, nosotros en Perú hablamos de comunidad campesina y comunidad nativa, ¿no? En Brasil no hablan de comunidad, en Brasil se habla de tierra indígena. Entonces la tierra indígena es
una categoría jurídica para la demarcación del territorio y otorgarlo en favor de pueblos indígenas. En el caso de Raposa Cerrado Sol, esto es un territorio demandado por los indígenas para ser titulado y que ha recibido una decisión administrativa, ¿no?, que impide la demarcación. Entonces, ¿qué está en discusión ahí? Bueno, obviamente el tema central es cómo garantizar el desarrollo económico y social de esa población. Si reconocemos la existencia de la tierra indígena y la titulamos como tal, va a ser probable que parte de esa población pueda mantener en el largo plazo su cultura y su lenguaje y otros elementos de su manejo del territorio. Es al avance de frentes activistas como la actividad agrícola, sea para soya, ganadería, o actividades extractivas como minería afectados por agentes de delitos ambientales, ¿no? Entonces, este tema de la titulación indígena que aparece de un trámite administrativo y de catastro, en realidad tiene un contenido ambiental que es cómo garantizar que esa población indígena y por lo tanto ineludiblemente ligada a su territorio, de recursos, recreación, etcétera. Entonces, si impedimos esa situación, estamos afectando no solamente ese derecho administrativo, sino el conjunto de otros derechos, casos importantes en materia de titulación que hemos visto en Perú, ¿no? Está el caso Sahueto, está una cantidad de casos que ustedes pueden encontrar revisando las páginas de organizaciones como AIDC, ORAU, Orpián y otras que operan en la Amazonía y que explican una y otra vez los muchos problemas que enfrentan comunidades nativas para la titulación del territorio, ¿no? Esto porque a veces el proceso puede ser complejo y difícil de entender para población indígena que a veces no ha tenido niveles muy profundos de escolaridad, pero también puede ser que no tengan acceso a poder utilizar este derecho con el que cuentan, ¿no? Entonces, a veces también el poder, aun cuando exista el derecho, hay que también tener el mecanismo para poder hacerlo efectivo, ¿no? Junto a estos dos derechos tenemos otros principios conocidos, ¿no? En particular, el principio de prevención, el principio de precaución, que nos dice no es necesario exigir certeza científica para introducir medidas que prevengan el riesgo. Este principio inclusive está en nuestra legislación, está en la Ley General del Ambiente, me parece que está en 2 o 3 normas de nivel ley en el Perú, y sin embargo, pues muy pocas veces se le invoca en sede administrativa, y menos aún en judicial. Voy a hablar de un principio contaminador-pagador, o llamado de internalización de costos, que dice que quien cause el impacto negativo debe ser responsable por su reparación, minimización o atenuación. Y con el tiempo, esta era la formulación del principio, digamos, en los 70, con el tiempo, hacia los 90, este principio contaminador-pagador o de internalización de costos
se reformula también en una nueva variante que es aquella llamada de responsabilidades comunes pero diferenciadas, ¿no? Entonces nos va a decir que hay responsabilidades que son comunes, como el cuidado del planeta, pero entonces, si tú perteneces a una economía del planeta que aporta el 25% de los gases de efecto invernadero y tu país solo aporta un 0,5% de gases de efecto invernadero, los dos están contribuyendo con emisiones. Los dos tienen responsabilidades comunes sobre el calentamiento global y los otros impactos sobre el clima. Pero estas responsabilidades son diferenciadas, porque hay uno que aporta como uno a esa contaminación y hay otro que aporta como 500 o 50, en fin, aquí tendríamos que hacer el número en un papelito y sacar el número exacto, pero lo que nos está diciendo ahí, una desproporción, ¿no? Aquello que llamábamos en derecho civil, que podría dar, en derecho civil hablamos de evitar que se produzca un abuso del derecho, ¿no? Entonces, que una sociedad aporte el 25, otra que aporta 50 veces menos que eso, tienen responsabilidades comunes, pero no lo puedes poner a los dos a asumir la misma porción. Cada uno tiene que asumir una porción que esté en directa proporción también con su acción, ¿no? Este caso es interesante, probador y responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Tuve el gusto de plantear una solicitud, ¿no?, a la comisión, al Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO, solicitando que el Parque Huascarán, que se encontraba afectado por el efecto del cambio climático y la desglaciación, pudiera ser incluido en la lista de patrimonio mundial. Segundo, porque se encuentra amenazado por peligros específicos y serios, determinados y potenciales, que pueden corregirse por acción humana. Además, identificamos que eran necesarias algunas operaciones para su conservación y, por tanto, solicité a UNESCO que tomara acciones para proteger esta propiedad del patrimonio mundial, esto es el Parque Nacional Huascarán. Entonces, necesitamos UNESCO que estudiara el impacto del cambio climático en los glaciares del Parque Nacional Huascarán. Elaboré un estudio que recogía la información científica sobre la materia. Trabajé con precisamente mis alumnos de Villarreal, del posgrado, y elaboramos una petición que tenía un aspecto de haber recopilado la información científica disponible al momento, y luego tenía un aspecto jurídico en función de las normas que regulan la Convención de Patrimonio Mundial Cultural y Natural y las reglas internas también de UNESCO para la operación del comité, ¿no? La literatura especializada hoy día registra el tema, junto con colegas abogados ambientales de esta red de Alianza Mundial de Abogados Ambientales. Yo presenté para el caso
de Huascarán, pero colegas en India, en Nepal, por ejemplo, presentaron una petición similar. Obviamente la argumentación científica era propia para el caso del Parque Nacional Sagarmatha, donde se encuentra la cordillera de los Himalayas, ¿no? Igualmente, colegas abogados ambientales de Australia y de Belice presentaron solicitudes similares para la barrera de coral de sus respectivos países, que son también sitios de patrimonio mundial, ¿no? En este caso, UNESCO registró el pedido, tomó nota de las 4 peticiones que buscan incluir al Parque Nacional Sagarmatha, el Huascarán y la Gran Barrera de Coral de Australia y el Sistema de Barrera de Coral de Belice en la lista de patrimonio mundial en peligro. El comité de UNESCO dijo que apreciaba las preocupaciones genuinas planteadas por las diversas organizaciones e individuos que apoyan estas peticiones en relación con las amenazas a los bienes naturales del patrimonio mundial que pueden ser resultado del cambio climático. Además, el comité observó que los impactos del cambio climático están afectando a muchas personas y es probable que afecten también a bienes del patrimonio mundial, tanto naturales como culturales. Por ello, el comité alentó a los estados a considerar seriamente los posibles impactos del cambio climático en la planificación de gestión, en particular con estrategias de seguimiento y preparación para riesgos y para adoptar medidas tempranas en respuesta a estos posibles impactos. El comité le pidió al Centro de Patrimonio Mundial formar un grupo de trabajo de expertos para estudiar esta temática, que recibió el apoyo del gobierno del Reino Unido. El gobierno del Reino Unido ofreció sostener estas reuniones de trabajo de grupo de expertos y se pidió que se prepare un informe sobre cuál sería la predicción y la gestión de los efectos del cambio climático en el patrimonio mundial. También alentó a resaltar las amenazas que plantea el cambio climático a estos bienes del patrimonio natural y cultural, a identificar los bienes que se encuentran bajo amenaza grave y a utilizar la red para demostrar cuáles son esas acciones de gestión que es necesario adoptar. La idea es que UNESCO haga lo posible por garantizar que los resultados de esta investigación de cómo el cambio climático afecta al patrimonio mundial lleguen al público. En ese sentido, una respuesta positiva, proactiva, institucionalista y que da pautas hacia adelante sobre lo que debe hacerse. Así, finalmente, UNESCO elaboró el informe Predicción y Gestión de los Efectos del Cambio Climático en el Patrimonio Mundial. También elaboró una estrategia para ayudar a los Estados partes en la Convención a implementar respuestas de gestión apropiadas. Ambos informes fueron aprobados por el Comité mediante la decisión 30COM 7.1, y el comité también elaboró unos estudios de caso sobre cambio climático y patrimonio mundial. Es decir, nosotros habíamos presentado los casos de Huascarán, Sagarmatha, Barrera de Coral en Australia y en Belice, y el comité avanzó en identificar también otros casos que le sirvieran como referencia, ¿no? Finalmente, UNESCO aprobó el documento de política sobre los impactos del cambio climático en los bienes del patrimonio mundial. Entonces, hasta aquí, con este caso, logramos primero tener un impacto sobre el desarrollo de políticas de protección en el marco de UNESCO, el uso del mecanismo de revisión del comité que monitorea el cumplimiento de las obligaciones de la Convención Mundial de Patrimonio Cultural y Natural. Y justamente quería referirme a el principio que nosotros planteamos y que, como ustedes ven, no aparece aquí planteado, ¿no? Nosotros dijimos también en esta petición, además de que debería incluirse a Huascarán, argumentamos
que había responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Y en particular, que aquellos estados que contribuyen con la mayor proporción de las emisiones de gases de efecto invernadero también deberían asumir una mayor proporción de las medidas preventivas y de remediación que se requieren para mitigar estos impactos. En ese sentido, nuestra una referencia toman un rol preponderante en el diseño de esas medidas. Bueno, ¿qué pasó con este punto de la discusión? Básicamente, el gobierno de Estados Unidos en ese momento hizo saber al Comité de UNESCO que ese tema no debería ser discutido y en caso se llevara a discusión, Estados Unidos dejaría de pagar su contribución anual a UNESCO a resolver ese asunto, ¿no? Este es un mecanismo un poco informal, no hay una petición sobre la materia, se plantea solo en el debate, pero eso ya da una indicación de un cierto riesgo al financiamiento de una institución que en realidad depende del financiamiento de sus miembros. Entonces, finalmente, el tema se puso muy duro. Esta petición fue planteada en el 2004, el 2007 UNESCO toma decisiones y comienza a implementar lo que aquí vemos como parte de su respuesta y lleva, manifiesta en las discusiones que no quiere que se discuta el principio de responsabilidades comunes de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Le parece que puede sentar un precedente en el derecho internacional que no desea que exista, y entonces por eso dan una respuesta que en cierto modo es bastante proactiva, ¿no? Generan unos informes para estudiar el tema, luego hacen unos estudios de caso de cuál es ese tipo de impactos que se generan, y finalmente un documento de política sobre cómo prevenir esos impactos. Sí, claro, pero no se dice quién debe contribuir al financiamiento de esa remediación, ¿no? Entonces, ¿en qué terminó esto? Pues que efectivamente se va por este camino más formalista, es decir, hay que estudiar el tema, hay que hacer algunas recomendaciones, pero en materia de dinero no vamos a referir a los principales contaminantes y vamos a dejar que este tema en las cortes en todo caso, ¿no? ¿Qué ha sucedido? Pues que hoy tenemos este caso famoso del ciudadano peruano en Ancash, que ha ido a una corte en Alemania a exigir $20.000 de una empresa de energía alemana para las medidas de remediación que requiere la laguna cerca de su casa, que en caso de un desembalse podría acabar con su territorio, su vida, su casa, ¿no? En realidad, si hubiéramos ido por el camino de lo que nosotros planteábamos en la petición, y si Estados Unidos hubiera sido más proclive a negociar esto, probablemente también con el apoyo del Reino Unido se hubiera comenzado a construir la necesidad de desarrollar una estrategia global de medidas de prevención para mitigar el impacto del cambio climático, por lo menos sobre sitios de patrimonio mundial. Pero eso hubiera llevado también a los estados a comprender que es necesario trabajar en esa dirección y hacerlo no solo en los sitios de patrimonio mundial, sino fuera de ellos. Como eso no se hizo, entonces lo que ha sucedido es que aquellos ciudadanos que quieren exigir una remediación, una compensación, acceder a fondos, tienen que actuar a nivel de las cortes, ¿no? Esto significa, pues, el caso, como les digo, del compañero peruano que está pidiendo $20.000 en una corte en Alemania, pero también el caso de
niños en Colombia que están exigiendo las responsabilidades del gobierno colombiano respecto de prevención de desastres derivados del cambio climático, o el caso de los estados insulares como Vanuatu, Fiji y otras islas que le han pedido a la Corte Internacional de Justicia que explique cuáles son las obligaciones de los estados para con aquellos estados insulares que van a desaparecer por efecto del cambio climático, y cuáles son las obligaciones del Estado también para aquellos que van a sufrir los impactos del cambio climático, en particular los migrantes ambientales o los desplazados ambientales, ¿no? Entonces, creo que el caso es importante porque marca una pauta un poco formalista de desarrollo de instrumentos de evaluación del impacto del cambio climático sobre sitios de patrimonio, pero también porque marca un alejamiento de lo que pudo ser un camino más corto y directo hacia la prevención y el financiamiento de la remediación. Hoy, como digo, tenemos este caso que hay que ir a una corte, litigar por unos años y finalmente obtener una decisión que luego además es difícil de implementar, como vamos a ver en el caso de Texaco. Y aquí con eso paso al tercer caso del que quiero hablar, que está vinculado con el principio de control en la fuente y también el principio de sostenibilidad, digamos, ¿no? Es decir, que nuestro aprovechamiento de los recursos debe ser de una manera tal que no impida que la naturaleza pueda seguir proveyéndonos de sus bondades. Esto está asociado con control en la fuente, no vertimientos, no contaminación. Este tipo de mandatos aparecen tanto en la legislación general de protección de la naturaleza, de áreas protegidas, de fauna silvestre, etcétera, minería, en fin, como también en normas de nivel internacional o declaraciones internacionales, ¿no? Es claro que no podemos generar vertimientos o descargas con sustancias que excedan los límites máximos permisibles y que tengan un efecto negativo, digamos, sobre el ecosistema, ¿no? Ahora, el problema viene cuando no tenemos esas normas o cuando estamos apelando a momentos que son anteriores a la existencia de esa normatividad. Y ese es el caso Texaco. Texaco llega en 1967 a la Amazonía ecuatoriana, se hace socio del gobierno ecuatoriano y juntos en esa sociedad, porque recuerden, vivíamos la década todavía del desarrollo en manos del Estado, teníamos gobierno militar, juntas nacionalistas, y entonces el recurso petrolero no se entregaba directamente a las privadas, sino que era una sociedad, porque había la idea de generar algunos beneficios, no solo económicos, sino también de desarrollo de capacidades para la extracción de petróleo y los derivados, ¿no? Entonces, Texaco llega el 67 y no hay normas de protección ambiental, no hay normas muy detalladas sobre cómo gestionar áreas protegidas, sobre cómo controlar sustancias tóxicas, etcétera, ¿no? Con el tiempo y a lo largo de las décadas, esas normas se van a ir introduciendo poco a poco en Ecuador, pero el caso Texaco lo que nos muestra es que hay un vertimiento de residuos de la actividad de exploración petrolera directamente a los ríos, sin tratamiento. Luego hay contaminación de las áreas de explotación petrolera. Lo podemos ver aquí, por ejemplo, en lo que fue el lote 8, hoy en día 1A, 1AB, y al frente el lote 8.
creo que ahora cambiaron de nombre con el tiempo, tienen otros números, creo que el lote 92 o 192, no sé. Lo concreto es que al lado de Pacaya Samiria hay un lote a un lado y del otro lado, en el abanico del Pastaza, tenemos también lotes antiguos, en el Tigres, en el Corrientes, que tenían una gestión ambiental de una época en la que no había gestión ambiental. Sin embargo, el caso Texaco lo que plantea es llevar a Texaco ante una corte norteamericana para exigirle que esa contaminación de aquella época en que no había legislación, de todas maneras, es parte de su responsabilidad, porque el estándar que se aplicaba en su sede central era uno y aplicó otro en el caso de Ecuador. Segundo, porque argumentan los demandantes, una serie de medidas fueran tomadas por la central para ser aplicadas en Ecuador a través de la sucursal, y todo esto lleva a un contenido de responsabilidad de Texaco. Finalmente los demandantes ganan el caso y se ordena una indemnización contra Texaco. Pero lo que sucede es que Texaco no tenía los bienes en el país donde ha perdido el caso, y entonces hay que ir a llevar la ejecutoria de esa sentencia a otro país, ¿no? Entonces van con esta sentencia a Canadá, y Canadá tiene que discutir no solo el exequatur de esa sentencia, sino también si corresponde discutirlo en sede judicial canadiense o si debe discutirse en otro lado, ¿no? Entonces, estas demoras, esta dificultad práctica inclusive para, o habiendo tenido una sentencia favorable, implementarla, son propias de esta desigualdad entre los actores que se ven involucrados en este proceso. El caso Texaco es un caso muy complejo en términos éticos también. Finalmente Texaco se fue contra el abogado norteamericano que asesoraba a los abogados ecuatorianos y a los demandantes ecuatorianos. El abogado norteamericano fue investigado, acusado, y finalmente hoy día no puede ejercer el derecho. Y los activistas y abogados ambientales en Ecuador también fueron presionados con lo que se llama SLAPS, o litigación estratégica para evitar la participación ciudadana, ¿no? Entonces, hay, como digo, un contenido ético complejo en, en el caso Texaco. Uno es el elemento de que, sí, la legislación no te exigía, pero tú sabías que estabas contaminando, ¿no? Y tú, como actor global que tiene una empresa central en otro país y está amarrado a esa legislación y normativa, no puedes argumentar que la ley no te exigía y tú no sabías. Hay una responsabilidad, esto es parte de lo que se discute ahí, pero el otro elemento es este elemento de cómo la empresa que ha perdido el caso, entonces, no solo va a evitar cumplir el mandato, sino además va a acosar y hostigar a quienes han simplemente cumplido con su profesión y provisto el servicio legal para esos demandantes, ¿no? Yo recomiendo revisar la página polemos.pe. Yo hice una entrevista a tanto los líderes indígenas como el abogado que ganó el caso, Pablo, ¿cómo se llama? Pablo Fajardo, es el abogado ecuatoriano, nacido en Xuxufindi, que es donde está la refinería más grande de la Amazonía ecuatoriana, ¿no? Y él mismo, en los años en que ha habido derrames en la zona, él mismo como poblador local a los 15 años, con bolsas de plástico en la mano, en chori con sandalias, recogían los restos de petróleo en las áreas donde se había derramado, ¿no? Entonces, esto fue muy poderoso para la corte, no solamente que el abogado presentara un caso y una evidencia, sino que él mismo estaba contando su propia historia de vida del lugar donde creció, nació y había sido afectado por la contaminación petrolera, ¿no? Otro caso un poco parecido, que tiene que ver con
contaminación, con emisiones, con descargas contaminantes, está asociado con un principio que no tenemos en el Perú, pero que existe, por lo menos en la legislación norteamericana, que es el principio de evitar la discriminación o el racismo ambiental, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con racismo ambiental? Racismo ambiental, dice el profesor Bullard, a ver, un segundo. Profesor Bullard. Robert Bullard es un abogado ambiental norteamericano muy interesante. Por un lado, viene de origen afroamericano, ¿no? Ha sufrido ya la discriminación por ahí. De otro lado, comienza a preguntarse por qué en Estados Unidos las decisiones para instalar rellenos sanitarios de residuos tóxicos terminan siendo ubicados fundamentalmente en distritos donde la población es mayoritariamente negra o latina, pero no se ubican en distritos que son mayoritariamente blancos. Inclusive, en su investigación, Bullard encuentra que hay municipios que eran mayoritariamente blancos y que rechazaron la aprobación de un relleno sanitario para residuos peligrosos y que luego, por el paso del tiempo, estos otros factores que les hablaba que influyen en el derecho, como son la política o la economía, y entonces resulta que hay un proceso de migración, digamos, de la población blanca que va abandonando el barrio y termina migrando hacia otro lado y de pronto el distrito comienza a recibir más población negra y latina. Nuevamente entra la solicitud para un relleno sanitario de productos peligrosos y esta se aprueba. Entonces, lo que hace Bullard es que, revisando qué está pasando en los Estados Unidos, comienza a construir una fenomenología de el otorgamiento de licencias para la autorización de instalaciones de residuos tóxicos y encuentra que esto es gravemente ubicado mayoritariamente en zonas con la presencia de población negra o indígena, ¿no? Yo mismo he visitado, por ejemplo, en el estado de Texas hay una carretera que se llama Carretera a Pasadena, y esta carretera a Pasadena va de Houston a Pasadena, y tiene, bueno, el año en que yo la visité, que era, debe haber sido a comienzos de los 2000, fui a, creo que era 2006, ok. Fui a visitar eh, bueno, fui acompañando a un dirigente indígena, íbamos a la Feria del Petróleo en Houston, estábamos preocupados por la expansión de lotes petroleros que afectaban pueblos indígenas, y entonces íbamos a la Feria de Houston llevando ese punto de vista y haciéndolo presente también a quienes participaban del evento, ¿no?
En ese caso, pudimos visitar la carretera Pasadena. ¿Qué tiene la carretera a Pasadena? Bueno, en la carretera Pasadena hay una tras otra refinerías de petróleo. Texas, ustedes saben, es un estado rico en petróleo. Houston es la capital mundial del petróleo. De hecho, la Feria Mundial del Petróleo ocurre en esa ciudad. Convoca varios miles de personas, ¿no? Para participar de estos eventos. Vienen países de todo el mundo ofreciendo lotes y empresas ofreciendo servicios, inversionistas, etc. Es el lugar para estar en esta discusión, ¿no? Entonces nosotros fuimos a esa feria, aprovechamos de visitar la carretera Pasadena, donde hay 20 kilómetros de refinerías, una al lado del otro. ¿Y qué ha pasado? Pues que, como en todo sitio, esa refinería no estaba ahí, ¿no? En algún momento eso era un terreno baldío, un terreno que no tenía mucho valor, se comienza a construir una instalación, luego otra, y finalmente hay 20 kilómetros seguidos de refinerías. Pero a veces, entre refinería y refinería, resulta que no estaba todo vacío, ¿no? Si nosotros hoy día salimos de Lima y nos vamos a Lunahuaná, digamos, va a llegar un rato por ahí por Cañete que comenzamos a alejarnos de la carretera y andamos en el medio rural, ¿no? Pero de pronto, entre, no sé, 5 o 10 kilómetros que hemos andado, aparece una casita, a kilómetros más allá, otra casita, una tiendita. Entonces el espacio no está vacío. No necesariamente hay ciudades y pueblos en todo lado, pero hay gente viviendo, ¿no? Y lo que uno ve cuando visita la carretera Pasadena es que ahí donde tenemos 20 kilómetros de refinerías, hay algunos que no pudieron salir del sitio o no quisieron vender la tierra o nadie les ofreció comprarle. Y resulta pues que he encontrado escuela, he encontrado vivienda, he encontrado parque, he encontrado áreas recreativas, en un sitio donde tienes emanaciones propias de una refinería, azufre, plomo y otros metales pesados, ¿no? Entonces, ¿qué nos decían los activistas ambientales sobre esta situación? Elevados niveles de cáncer, elevados niveles de deformaciones al nacer, elevados niveles de afectaciones a la salud respiratoria, y eso es obvio, es decir, ándate a vivir a un sitio que la calidad del aire está marcada por los 500 derivados que salen del petróleo, en un proceso en el cual además se utilizan otros químicos, entonces tienes un caldo químico en el aire que afecta tu calidad de vida. Y eso se refleja en el índice de cáncer, malformación al nacer, afectaciones respiratorias, etcétera, ¿no? Entonces, en Houston, en el sur de Estados Unidos y en todos los lugares donde Bullard encontró, como en este mapa, que había licencias otorgadas en distritos y aquellas licencias de residuos sólidos peligrosos estaban mayoritariamente en distritos de población negra o latina y no de población blanca, ¿no? Entonces, ¿qué hace Bullard? Bullard se dirige primero al público con este tipo de libros, ¿no? Y la necesidad de confrontar el racismo ambiental, y luego logra que la Agencia Ambiental de los Estados Unidos apruebe un principio que es el principio de no discriminación en la toma de decisiones, ¿no? No al racismo ambiental. ¿Y qué nos dice? Que toda persona debe gozar del mismo nivel de protección frente a daños ambientales y tener un trato justo y una participación relevante. Estos dos elementos son bien importantes. Trato justo, ¿qué quiere decir? Que si tuvo una preocupación, el ente decisorio motive su decisión al respecto. Sea favorable o negativa, debe ser motivada. Segundo, no se puede obviar o pasar por alto la preocupación del ciudadano.
hay que responderla, ¿no? Y por eso la necesidad de fundamentar. Tercero, el trato justo significa que todos, sin distinción de raza, color, lengua, credo, tengan un mismo nivel de protección frente a impactos ambientales. Ese es el primer elemento. El segundo es elemento, una participación relevante. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos, por ejemplo, audiencias en el proceso de evaluación de impacto ambiental. De repente ha cambiado la situación. Yo creo que ahora con el mecanismo de consulta previa, la participación del Ministerio de Consulta, la existencia de intérpretes ha mejorado mucho, seguro. Pero en los años en que no existía esta normativa, no existía esta legislación, es decir, con anterioridad al 2011, ibas a campo y encontrabas que la audiencia era en español, en un contexto donde la población era, el español era su segunda lengua y probablemente hablaban varias lenguas amazónicas o a veces andinas. Segundo, se le exigía a la población que las preguntas se formularan por escrito y no por oral, cuando tienes un bajo nivel de escolaridad y escritura. Y la forma tradicional de comunicación en el mundo rural es oral y no escrita. Entonces, estos elementos van a dificultar, ¿no?, el que la participación de esos ciudadanos sea relevante. Estuvieron ahí, participaron de la audiencia, no entendieron nada porque estaban en otra lengua. Segundo, a la hora que le dijeron a su pregunta, le pidieron que le escriba. Y de repente la persona no escribe o solo sabe escribir en su lengua y no en español. Todos estos elementos van a hacer difícil que tu participación sea relevante. Y peor aún, y como lo viví antes del 2011, el Estado permitía que quien promueve la actividad, el interesado, el administrado, llevara fondos directamente a la federación concernida con el tema, a la federación indígena donde se va a desarrollar el proyecto. Entonces, ¿qué pasaba? Que de pronto llega una empresa petrolera que quiere evaluar la posibilidad de explotar un sitio y va a hacer un estudio de impacto ambiental, y para presentar el estudio de impacto o para definir sus términos de referencia, iniciar el proceso, hace una audiencia. Y en esa audiencia presenta información que la población no está comprendiendo, ¿no? Está en una lengua que no es la suya, le piden que escriba, de pronto aparecen unos mapas con unos valores, unos datos, es decir, toda una lógica que es muy diferente a su lógica cotidiana. Y encima de eso, el presidente de la federación ha sido encargado a veces por el administrado de contratar local, conseguir parlantes y amplificador, poner el juguito y el tamalito, y entonces el presidente de la federación, en lugar de estar liderando la participación de sus representados en esa audiencia, en el fondo está preocupado de si se están repartiendo los sanguchitos, llegó la señora del jugo, hay sillas para todos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que aquel que es el líder de ese proceso de diálogo intercultural está desenfocado, está en otra jugada y preocupado por obtener algún beneficio de ese pequeño dinero que pasa por las manos de la federación y al mismo tiempo cumplir con el encargo recibido. Entonces, todos estos elementos hacen que su participación no sea relevante. Como decía, en el caso de Perú no tenemos un principio de racismo ambiental, pero creo que es muy importante que lo conozcamos, sobre todo porque, como vemos, en particular en el caso de los defensores, el tema del racismo afecta mucho a pueblos indígenas, los afecta directamente porque hay crímenes de odio, aun cuando no sea un defensor de la naturaleza, lo matan simplemente porque es indígena,
porque le gustaba caminar por el borde de su terreno al lado del colono y el colono le decía que no pase por ahí, etcétera, ¿no? Yo tengo un estudio hecho para IVOS sobre la situación de defensores entre el 2009 y el 2022 y encuentro que hay una variedad de crímenes que son estrictamente de odio, ¿no? Matar a un padre con su niño, matar a una anciana porque masticaba coca y pasaba por ahí siempre, en fin. Son una expresión exacerbada de cómo la discriminación y el racismo están en nuestra sociedad. Pero poco hemos discutido de cómo ello puede manifestarse en el proceso de gestión ambiental o en el proceso de evaluación ambiental. Y por eso me parecía importante plantearlo aquí, porque estoy seguro que habiendo estudiantes, siempre hay el interés por entender estas nuevas fronteras del derecho, ¿no? Espero que esto haya sido motivador, interesante, y muchas gracias.